Muy bien, hermanos, vamos a abrir las Biblias en el capítulo 6. Vamos desde el verso 25, capítulo 6 de Juan. Qué pena, cuando uno está metido ya en el libro, le parece que todo el mundo tiene que estar ahí en esa, ¿no? Capítulo 6 de Juan. Y vamos a explorar el siguiente texto. Capítulo 6, verso 25 en adelante. Este es el conocido como el discurso del pan. Discurso del pan porque habla del pan. Y Jesús como el pan de vida. Ese es el discurso que da Jesús aquí, en medio de un escenario de desafíos que Él tiene, luego de alimentar 5.000 personas. Imagínate, ¿qué puede pasar a un grupo de hambrientos luego de que se les ha dado comida gratis? ¿Qué puede pasar? A un grupo grande de desempleados, como había en esa época, que le dan de comer, ¿qué puede pasar después? Pues queremos más. Y así es. Ese es el escenario y esa es la presión que se le ejerce a Jesús en ese día. Queremos pan, queremos lo que nos diste el día anterior, los días anteriores. Entonces ese es el entorno. Es un escenario en la sinagoga. Si ustedes ven en el verso 59, no vamos a leer hasta ahí, pero el 59 dice y cierra el discurso. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Pero es la enseñanza en una sinagoga donde se le hacen preguntas. Es como que estamos aquí y en medio de la predicación ustedes, un momentico, pastor, quiero hacerle una pregunta. Así era en la sinagoga en esa época. Una interacción con las personas y preguntas. Lo cual me parece muy interesante, ¿no? Que en medio de un sermón, algunos de ustedes, oiga Raúl, ¿qué quiere decir eso que dijo usted? No lo entendí. ¿O cómo así? Este es el escenario en el cual Jesús está enseñando. Vamos a leer. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor les dice, ciertamente, les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Primera pregunta de la gente, ¿no? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que Él lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en el Hijo tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo,
yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, les dice el Señor. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que me escucha, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Sigue el discurso, pero vamos a cerrar aquí. Díganme, algunos de ustedes son buenos cocineros, ¿no? Levanten la mano los que son buenos cocineros o cocineras. Eso. A ver, ¿cuál es el secreto de un buen pan? Dicen que el alma del pan es la harina. Escoges una mala harina y no tienes un buen pan. Así seas un muy buen cocinero. Mal pan, mala harina. ¿Hasta qué punto, hermanos, somos lo que comemos? ¿Ustedes se conciben fuera de una arepa? ¿Tú concebes tu vida fuera de una arepa? ¿O una torta? ¿O de un frijolito? ¿Te concibes un día normal en tu vida? Puede estar sin arepa, sin un pan, sin un frijolito. Si tú vives en el Cono Sur, no puedes estar sin el pan francés. A toda hora. Es casi el sustituto al arroz. Arroz comemos una vez en la semana. Yo ya me acostumbré, yo no puedo estar sin arroz. Para mí hoy la vida no se concibe sin arroz. Cuando el Señor dice, yo soy el pan, pues, ¿qué está diciendo? Él es todo en nuestra vida. Que es el todo, ¿no? Que no pueden vivir sin ese pan. Que no podemos vivir sin el pan que nos da vida. Que Él da el sentido a la vida. Que sin Él es imposible concebir los días en esta tierra. Que es indispensable como el pan. Acabó diciendo en el capítulo 4 que Él era el agua de vida. Y la samaritana, dame siempre esa agua. Y ahora dice, es el pan. De manera que quiere dejar bien claro que si no entrelazamos la vida, la realidad diaria, con Él, la vida no tiene sentido. Y lo primero que nos dice en los versos 22 al 34 es lo trágico, lo infructuoso que es trabajar solo por el pan material, por el pan perecedero. Lo deja absolutamente claro. Si tú vives tu vida diaria trabajando
por el pan perecedero todos los días, que es lo que hacemos, si tu vida solo es eso, pues déjame decirte que estás en un problema y que eso es infructuoso. De hecho, el escenario es muy interesante porque Jesús en el capítulo 6 alimenta 5.000 y cuando termina de alimentar a estos 5.000, dice en el verso 14 que la gente, al ver la señal que hizo, que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es un profeta. Y es cierto, ¿no? Es un profeta, el que ha de venir al mundo. Y acto seguido dice: pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña el sol. Y luego, en los versos 25 en adelante, les dice: ustedes me buscan por la señal que hice. Acaba de alimentar 5.000 personas y los 5.000 hambrientos, ¿qué van a hacer? Lo van a buscar, pero no lo van a buscar para estar con Él. No lo van a buscar para relacionarse con Él. Lo van a buscar porque tienen hambre. Y el Señor le dice: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse, comieron pan hasta hartarse. Es decir, la señal del pan no los llevó a un encuentro con Jesús. Es decir, la señal dice: pare, y te comiste el pare. Porque no entendiste el fin de la señal. La señal no fue la señal. La señal no los introdujo en una relación con Jesús. La señal los volvió personas que querían más de eso mismo, que se les llenara el estómago. Comieron pan hasta llenarse. La motivación era el estómago. Yo me pregunto, hermanos, si nosotros a lo largo de la vida cristiana somos diferentes. Vivimos en sociedades tremendamente consumistas. Ayer con mi señora fuimos a un lugar que yo le dije: mira, inauguraron tal lugar y vamos a conocerlo. Y uno entra en esos lugares y ve cosas nuevas y bonitas, y como están baratas, uno dice: uy, pero esto vale 3.000 pesitos, y este 4.000 pesitos. Y cuando vas a pagar, te das cuenta que eso que valía 3.000 pesitos y 4.000 pesitos, ya no vale 3.000 y 4.000 pesitos, vale mucho más. La sociedad consumista nos engancha. Decía el presidente anterior de Uruguay, Mujica: el anhelo de todo ser humano es tener el estándar de vida de los países desarrollados, Estados Unidos. El único problema para tener todos el estándar de vida de los países desarrollados es que necesitamos 3 planetas. Porque el consumo es disparatado. No se puede. Y por eso Jesús nos aterriza y nos dirige. Hay un pan que se evapora, un pan líquido que no llena. Y por eso les dice: trabajen no por la comida que es perecedera,
que necesitamos trabajar. Pero no vivan por eso. Estén despiertos, estén alertas. No trabajen solo por eso, no vivan solo por eso. Descansen, tengan prioridades y enfóquense. ¿En qué? En esa comida que es la palabra del Señor. Si ustedes viven por el pan y el pez, solamente viven por muy poquito, hermanos. Eso es lo que está diciendo el Señor. La vida no se puede reducir a trabajar solo por el pan y el pez. Hay una tragedia en nuestras sociedades, y lo dijo esta semana el Contralor de la Nación. Él dijo, si seguimos aumentando la edad de jubilación en América Latina, no solo en Colombia, en América Latina, en el mundo, vamos a trabajar por un auxilio funerario. Es tajante. Porque nuestras sociedades, el horizonte de nuestras sociedades es trabajar por lo que yo veo aquí, no por algo mayor. Claro que hay que trabajar, claro que hay que buscarse sustento, pero qué angustioso, qué terrible es trabajar por algo que no tiene sentido. En la semana tuvimos 2 casos de personas muy famosas en el mundo, un chef y una modista, que se suicidaron. Lo tenían todo. Trabajaron, se enriquecieron, eran ricos. Pero la vida no tenía sentido. Porque la vida es esforzarse en el pan de vida, en Jesucristo y en su palabra. Lo triste es que no somos diferentes a estas personas. Noten la reacción de la gente. Le interrumpen el discurso al Señor. Y en el verso 28, el Señor dice, trabajen no por la comida que es perecedera, sino por aquella que a vida eterna permanece. Y en el verso 28, ¿qué le dice? Señor, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y uno se pregunta, ¿más? ¿Hacer más? Esa sociedad estaba saturada en hacer más. En el día de reposo tenían casi como 200 o más prohibiciones de no hacer. De tal forma que ven a un paralítico sano y le dicen, usted no puede ser sano hoy porque es día de reposo, pero acaba de ser sano. La vida es superior. No logran ver, y ellos no logran ver que hay algo más aquí, que es el Señor Jesús. Una vida reducida al pan y a lo que hay que hacer. Y el Señor, y les dice después, y el Señor les dice, esto es lo que tienen que hacer, creer. Esto es lo único, verso 29. Lo único que tienen que hacer es creer. Iglesia de Belén, lo único que hay que hacer es creer. Crean, dice, esta es la obra de Dios, que crean. Y estamos iniciando, y que me alegra tanto, hermanos, que bajo el liderazgo del pastor aquí, están iniciando un desafío misionero hacia afuera, porque esa es la misión. Y eso es lo que hay que hacer, decirle a la gente, la obra de Dios, lo que hay que hacer, si hay que hacer algo, es decirle,
crean en aquel a quien Él envió. Y de nuevo esta gente, como que, esto es de loco, ¿no? En el verso 30 dice, ¿y qué señal haces? Y uno se pregunta, ¿y cómo así? Acaba de alimentar 5.000 personas de un parcito de panes y de peces. Y ustedes dicen, ¿qué más? ¿Qué más señal? Pues ellos no ven la señal. La señal no los lleva al dador de la señal. La señal los deja ahí, cautivos. Y le dicen, ¿qué puedes hacer? Y empiezan, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y dicen el 32, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Lo fructífero, hermanos, frente a lo infructífero que es trabajar reducido a un pan temporal y esforzarse por ese pan temporal, el Señor les presenta, miren, hay que tener otra mirada en la vida y esforzarse por ese pan, por el mejor pan, el pan de vida, por la mejor harina, porque el alma del pan es la harina. Y aquí tenemos el pan del cielo, que es Jesucristo, la mejor harina, el mejor contenido, lo único, el único pan que va a llenar tu hambre. Y le empieza a decir a partir del verso 35, yo soy el pan de vida. Y se lo va a decir de muchas formas, de muchas maneras. Lo fructífero, lo esencial es depender de este pan. Yo soy el pan de vida. ¿Ustedes quieren vida? Pues relaciónense con este pan. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y le dijo a la mujer samaritana, yo te voy a dar un agua del cual nunca más vas a tener sed. Y ahora dice, yo te doy un pan que te va a llenar completamente. Yo soy lo determinante en la vida. Ningún ser humano en la tierra ha dicho esto. Aún los líderes mesiánicos que ha tenido la historia, y en América Latina sí que hemos tenido líderes mesiánicos a lo largo de las historias de las repúblicas en América Latina, sí que hemos tenido líderes locos. No han sido los últimos aquí, han sido a lo largo de la historia de América Latina líderes mesiánicos. Pero ninguno ha dicho esto. El que a mí viene, no lo echo fuera. Yo soy el pan que da vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Oye, hermanos, un día sin estar con el Señor, un día sin depender de leer la palabra, se me nota a mí. Pregúntenle a mi esposa cuando quiera, al final, por favor. Pregúntenle, ¿qué pasa conmigo cuando un día no estoy relacionándome con Jesús? Se me nota. Empiezan a salir esas cosas que uno no quiere. No puedo creer que haya dicho esto. Empiezan los reclamos, empiezan las quejas, Y así con muchas personas. Como le decía alguien a mi esposa esta semana.
es que fulanita se está quejando que ha estado 15 días sin venir a la iglesia y nadie la llamó. Típico, ¿no? Y ella tampoco ha llamado en los 15 días. Pero esa historia no se cuenta, ¿no? No la decimos. Decimos que fulanita nadie la ha llamado en 15 días que no ha venido a la iglesia. Pero la que no se dice, el otro 50% de responsabilidad es que ella en 15 días no ha llamado, sino ha llamado a quejarse. Porque así somos los seres humanos cuando no estamos con el pan de vida. Cuando yo reconozco que la fuente de mi vida es el Señor, yo perdono. Sí, es verdad, nadie me llamó. Pero yo voy a llamar. Nadie me dijo esto, yo voy a saludar. Porque eso es lo que me pide Jesús, porque esa es mi relación con Jesús. Porque Jesús no haría eso. Y por eso necesitamos ese pan. Y el Señor dice, no lo dice así, dice pan de vida. Es como que necesitamos el pan fresco, ¿no? No vivimos del pan rancio. No vivimos del pan de ayer. Necesitamos el pan que nos ofrece hoy. Ese es el Señor Jesús. Y la pregunta que tengo en esta mañana para ti es que si tú crees esto, si tú has experimentado que este Jesús realmente ha llenado tu vida. Porque esa es la esencia de la vida cristiana. Si tú mañana lunes, o el martes, que es mañana festivo, pero el martes cuando salgas a trabajar, sales con la convicción, Señor, tú eres mi pan. Tú llenas mis vacíos, tú llenas mis quebrantos. Señor, vivo con este quebranto, pero tú me lo llenas. Vivo con este conflicto interno, pero tú eres quien lo resuelves. Vivo con este quebranto de salud, pero tú eres mi alegría, Señor. Tú experimentas ese pan, esa fuente de vida que da tu identidad, que hace a tu identidad. En los versos 37 al 40, curiosamente, habla de la misión. ¿Cuál es la misión? Y él les dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Ahí está la misión. La esencia de la misión siempre va a ser hacer la voluntad del Padre. Ese es el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús es ir por aquellos que el Señor tiene separado en los lugares donde estamos. No es esperar a que vengan. Eso no fue lo que el Señor dijo. Hay que ir a buscarlos. Hay que esforzarse. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, verso 40. Ese es el desafío misionero que todos tenemos, hermanos. Ir a las personas y decirles, reconoce a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. A veces esto es más sencillo que lo que uno piensa. Cuando pienso cómo me evangelizaron a mí, pues fue muy sencillo. Claro, yo fui muy difícil.
Pero la evangelización conmigo fue demasiado sencilla. Fue una pregunta que se atrevió a hacerme un compañero en la universidad, que hay estudiante universitario. ¿Y qué me dijo este compañero en la universidad? Pues me dijo: Raúl, déjame preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? Y ahí me enredó la vida. Porque yo era como un joven, 19 años, un joven muy inquieto, por decir eso. Una pregunta. La evangelización conmigo empezó así, con una pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Dime, ¿quién es Jesús? Y a veces ni eso hacemos. La voluntad del Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y dice la promesa del Señor: yo lo resucitaré en el día final. Esta concepción de la misión nos debe dar tranquilidad, hermanos. Aquí en la loma de los Bernal. Hace unos días me puse a investigar en mis archivos y miré una base de datos de hace 6, 7 años del redil de Belén. Me puse a revisar. En la base de datos había 110 personas. Cuando miro de esa base de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que está allá en Juanquita. 8 de este grupo están hoy aquí. La misión es dinámica. Y la misión no depende de la hora de cada uno de nosotros. Me descansa saber que el Padre está trabajando afuera, más que nosotros. Me descansa saber que la misión depende de un Dios soberano, que está trabajando en los corazones, obviamente, de los evangelistas de aquí, pero obviamente de las personas que Él tiene separado para salvación fuera de aquí. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hacer la pregunta, ¿no? Quizás empezar por ahí. Oiga, ¿tú qué? Cuéntame, ¿cómo ves la vida tú? ¿Cuáles son? ¿A ti te parece que trabajar y trabajar es el todo en la vida? Esto no tiene connotación política, por favor, no me malinterpreten. Pero nos ayuda a entender cuál es la prioridad en la vida. Quizás te vas a encontrar con personas como este auditorio. Notan lo que pasa a partir del verso 41. Lo difícil que es creer cuando hay prejuicios en la vida. ¿Cuál es el prejuicio que no les permitía creer a esta gente? ¿Qué es lo que pensaban ellos? ¿Por qué ellos no podían dar el salto? Y dice, en el verso 41, el Señor les dice, bueno, ellos murmuran porque Él dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de María, el que vive aquí a la vuelta, el hijo de José? ¿Cómo es que dice que baja del cielo? No podían creer. A veces un prejuicio no te deja creer en Jesús. No, que los cristianos son aquellos que van serio en la vida, no se ríen. Las señoritas usan faldas hasta allá abajo
Ese es el estereotipo. Y por ese estereotipo no quiero relacionarme con los cristianos. ¿Qué debemos hacer? Este es el desafío, hermanos. Ir un poquito más allá. Noten que Jesús les siguió hablando. Jesús no dejó que la murmuración los detuviera y les siguió insistiendo en el 43. Les dijo, dejen de murmurar, les habló claro, los confrontó. Replicó Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. De nuevo el mismo concepto. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios, en efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida. Y los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, pero este es el pan que baja del cielo. Noten que Jesús les sigue diciendo, lo esencial es que crean en mí y entiendan que yo soy la fuente y el pan de la vida y el desafío de la vida. En el día de ayer estábamos leyendo con mi esposa el libro de Proverbios, y curiosamente, hermanos, el capítulo 9, que les animo a leerlos, tiene la visión, la metáfora de dos banquetes, y se le invita a comer dos banquetes, y les dice, aquí hay un banquete que trae vida, y aquí hay un banquete que trae muerte. Y lo usan personifican, ¿no? Y es curioso, lo personifican a través de personajes femeninos. Entonces, dicen, el personaje de la sabiduría es el personaje que te lleva a conocer al Señor. Y dice que el temor del Señor es el camino de vida, y el temor del Señor y la sabiduría del Señor y la relación con el Señor te dará inteligencia y te dará un camino de inteligencia. Lo estoy parafraseando. Después, al final, está el otro banquete. Dice, el banquete de la mujer ajena. La oferta de comer un pan a escondidas. El pan comido en oculto es muy sabroso, dice. Y dicen ahí, y aquí están los dos panes, ¿no? El pan de la sabiduría y el pan de la mujer ajena. El pan que se come en oculto, que tiene camino de muerte, y el pan que ofrece Dios a través de la sabiduría, que tiene camino de vida. Todos los días, hermanos, se nos ofrece ese banquete. Todos los días tenemos el banquete del pan de vida de Jesús. Por eso este texto nos introduce en primer lugar, hermanos, a un sentido de ver la compasión de Jesús. Jesús sí está interesado en tus necesidades físicas. De hecho, alimentó a 5.000 personas. Jesús se interesa por tu salud física. Y está interesado porque tú tengas el pan. Pero también nos hace una advertencia. No vivan solo de eso. Ojo con trabajar por lo que perece. Y dejar a un lado la relación con Jesús. No podemos vivir, hermanos, sin este pan. Permíteme preguntarte la pregunta del discipulado, que es lo último
que te habló el Señor en la palabra. Si a ti te cuesta recordar en esta mañana cuál fue el pan, el último pan que alimentó tu vida, déjame decirte que necesitas un discipulado que te enseñe, en primer lugar, a depender de este pan. Porque si no dependes de este pan, ¿de qué pan estás dependiendo? Si estás dependiendo del pan del día de ayer, el pan que quedó duro, si tú compras un pan francés, en algunos lugares lo venden, pan francés, se come en el día, al otro día queda duro. Y duro, duro. Ah, claro, hay técnicas, les puedo decir las técnicas para que quede blandito. Tengo unas técnicas, se las digo después. Para que quede blandito y quede espumoso y esponjoso. Pero necesitamos depender de ese pan y necesitamos arrepentirnos, hermano. Porque este texto es una gran advertencia a una mirada a nuestras agendas diarias. ¿De qué vivo? Dime de qué vives. ¿Vives de la afirmación de lo que te hagan en el colegio, en la universidad, el statu quo de los compañeros que te sobrecalifican, te afirman o te bajan la estima? ¿De eso vives? ¿O vives de la afirmación de tu Padre Celestial que te ama incondicionalmente? ¿De qué vives? ¿De qué dependes? Entonces, esto es una mirada de compasión y de advertencia del Señor a cómo vivimos, pero también es una mirada, hermanos, a cómo vivir la misión. A vivir la misión con Jesús se vive aprendiendo de Jesús. ¿Cómo yo voy a hacer misión si mi relación con Jesús está en ceros? No puedo. Eso se nota, hermanos, como lo nota mi esposita. Cuando me ve trabajando en mis fuerzas, haciendo los oficios en la casa en mis fuerzas. Cuando uno hace los oficios en la casa en sus fuerzas, ¿qué espera? ¡Ja! Que la esposita le diga a uno, oiga, pero qué bien lo hizo. En cambio, cuando uno trabaja para el Señor, contento con el Señor, no importa. No le importa si lo afirman, si lo regañan, si le dicen, si no le dicen. Por eso necesitamos comprender, hermanos, que el Padre está trabajando. Esa es la mirada de este texto. El Padre Celestial está trabajando en esos hogares. No solo en tu vida y en tu corazón, sino en esos hogares. Y tú vas a hacer misión con esa comprensión de un Dios soberano que ya está actuando, que ya está haciendo la obra, que lo único que quizás tenemos que hacer es ir y hablarle y hacerles una pregunta o escuchar a las personas. O permíteme orar por ti. A veces es más sencillo de lo que pensamos. Pero somos nosotros los encargados, los instrumentos del Señor para ir y golpear a esos corazones y a esas puertas.
Finalmente, la invitación del Señor, hermanos, es a dejar el pan rancio. ¿Y sabes cuál es el pan rancio? El pan que cuando lo comes no te alimenta. No solo te rompe las muelas, sino que cuando lo comes no te alimenta. Es la invitación del Señor a reconocer: el Señor es mi pan y es pan de vida. Yo no sé qué va a hacer con mi necesidad física. Yo no sé qué va a hacer con mi salud. Yo no sé qué va a hacer con mi jubilación. Yo no sé qué va a pasar con mi futuro. Pero la fuente de mi vida es el Señor. Eres tú, Señor. Jesús, tú eres mi pan. Y eres pan que da sentido a mi vida. Por ese pan yo quiero trabajar. Por ese pan yo quiero gastar mis mejores años. Por ese pan quiero esforzarme. Quiero hacer cosas para la sociedad. Quiero hacer cosas para la loma. Por ese pan quiero salir a las misiones fuera del país. Por ese pan quiero sacrificarme. Y si algún día el Señor me llama a su presencia sirviendo por ese pan, como Martín, estoy dispuesto a hacerlo, porque es el pan de vida. Sin ese pan, definitivamente no puedo vivir. Y mi vida no tiene sentido. Piensa en este momento, hermano, en oración. ¿Cuál ha sido ese pan en estos últimos días que has comido? ¿Cuál es esa fuente que vez tras vez vas, pero es una fuente rota? Es un pan duro. ¿Cuál es ese pan? Identifícalo ahí donde estás. Deja ese pan. Ese pan puede ser una relación equivocada. Ese pan puede ser un trabajo desmedido, un esfuerzo desmedido en algo. Puede ser un ídolo, algo que te está controlando y esclavizando. Deja ese pan y recibe el pan de vida. Y permite que Jesús en esta mañana sea el pan que dé sentido a tu vida y sea la fuente de tu vida. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que en este tiempo, en esta temporada misionera, tú seas el pan de vida para todos aquellos aquí que van a anunciar en las casas, con invitaciones, que tú eres la fuente de la vida y que sin ti la vida no tiene sentido. Guía a estos hermanos en estos proyectos, guía a esta unidad, guía, Señor, a los hermanos de Wisconsin, guía, Señor, cada grupo, guía, Señor, el INDA a transmitir esta verdad en la vida. Y ayuda, Señor, a estos hermanos por su estilo de vida
a despertar la pregunta de quién eres tú y que lo más importante eres tú. Bendice al pastor Jonathan, bendice a su equipo de trabajo, bendice esta comunidad, Señor. Que al salir de aquí, Señor, podamos salir confiados de que tú estás a cargo y ocupado de nuestra vida y que en el día final nos resucitarás, como dice este texto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.